Buenos días. Eh, Qué bendición tan grande poder tener este memorial del sacrificio del Señor. Siguiente domingo. Puedes participar desde el lugar donde estés, por eso es híbrido, es decir, presencial. Vamos a tenerla, pero puedes participar, como ya se aclaró, pero quiero reinsistir. Si tú no vas, pero por este medio quieres participar, es muy importante que tomes la clase del viernes. Para quienes tengan la duda, hablando del memorial del sacrificio del Señor, es lo que se conoce desde siempre como la Cena del Señor. Es un nombre que por tradición se ha mantenido así, pero en realidad, efectivamente, como decía la pastora, teológicamente hablando, lo más correcto y devocionalmente hablando, eh, es el memorial que dijo Jesús literalmente, hagan esto en memoria de mí, que es levantar el pan y levantar la copa que representaba su cuerpo y su sangre. Es, es por eso que la importancia de esto. Bueno, vamos a comenzar entonces con, si quieres, esta predicación se llama así, si quieres. Y bueno, pues vamos a ver que esto se repite en varias ocasiones. Si tú tienes una Biblia electrónica y pones si quieres, en el Nuevo Testamento van a aparecer varios si quieres, pero quiero hacer referencia a tres en particular, tres si quieres en particular que son muy significativos cada uno de estos. La primera expresión si quieres que vamos a usar hoy está en Marcos 1 del 40 al 45. Marcos 1 del 40 al 45. Y narra el Evangelio de Marcos. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó completamente limpio. Entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bueno, si tú quieres, dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. La palabra del leproso que se hinca delante de él. Y Jesús, movido a misericordia, dadas las reglas tan estrictas en la ley acerca de la lepra, era una enfermedad que se debería de tener muchísimo cuidado con ella por lo infeccioso, pero más que nada por los daños tan grandes y porque, bueno, finalmente la palabra lepra que se usa en el Antiguo Testamento incluía otras cosas, pero aquí más que nada se refería a la lepra, mal de Hansen o algo así por el estilo, no recuerdo lo que existía, que ya fue erradicado. Gracias a Dios, ya no hay estos casos. Y sí, efectivamente fue algo terrible porque efectivamente, o sea, tenían que ser apartados, había leyes muy estrictas que ya que era que se llegaban a sanar, si es que se daba el caso, por la misericordia de Dios, con estos enfermos del pueblo de Israel, tenían que presentarse delante del sacerdote y ofrecer sacrificios de agradecimiento y sí, efectivamente el agradecimiento, pero más que nada tenían que tener el visto bueno del sacerdote en el templo, de los tantos que había,
para que pudieran volver a la comunidad, es decir, podían estar en la comunidad ya con libertad y no tenían que cumplir la ley en de estar avisando que estaban leprosos, ¿sí? Ellos tenían que ir avisando que estaban leprosos y que no se podían acercar, y había ciudades de refugio para vándalos, pero para en el caso de los leprosos, pues no eran ciudades de refugio, sino estaban literalmente apartados, más que nada por el tema de la segregación, pero del poder estar aislados por el tema infeccioso más que nada. Estaba prohibido tocar a un leproso, por eso hace la aclaración aquí en el versículo 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue y quedó limpio, porque dice en otro versículo que extendió, en el versículo anterior dice, y extendió la mano y le tocó, y ahora sí que como el Señor justicia, no me han tocado, ¿no? O sea, algo parecido no se podía, ¿no? O sea, no podían tocar a nadie que fuera leproso, ¿no? Por la misma infección tan grande que había. Entonces, pues aquí estaba la primera frase, si quieres. Pues sí, vamos a ver, a considerar varias cosas. La primera, que el leproso fue humilde y se hincó en señal de rendición. Fue valiente porque tuvieron que abrirle paso, ¿no? Haz de cuenta que como cuando llega así alguien enfermo, se abre la multitud, se abre la extensión, o cuando llega alguien de Hacienda a cobrar, pues todo el mundo se aparta así, ¿no? O sea, porque era leproso, fue valiente al hacerlo, evitando toda clase de rechazo, pues ya más rechazado, pues qué más. Y creyó en Jesús y no nos hubiera acercado, y por eso, como le creía a Jesús, le creía que tenía poder, que Dios era poderoso y que Jesús tenía que ver con Dios, el Dios de Israel, de alguna o de otra forma tenía que ver con él. Entonces este leproso, apeló al poder, pero algo interesante es que no apeló a la misericordia. Fíjate que hay otra historia por ahí que es al revés, de un tal Bartimeo, que le dice Jesús, quien le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que recobre la vista. Pero él apeló a la misericordia del rey de Israel, porque la historia de Bartimeo, luego la buscas, él empezó a gritar y a gritar, este ciego, a gritar grandemente, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él estaba apelando al rango eh, de rey de Israel. Y fue atendido y Jesús le pregunta, como rey, ¿qué quieres que te haga? Como rey, porque el rey puede disponer de todas las cosas, pero un rey santo, el rey Dios, Jesús, el Hijo de Dios, el rey de Israel, y que es el rey de toda la creación, le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y le dijo que recobre la vista. En este caso del leproso, no apeló a la misericordia, eh, no apeló a la bondad, sino apeló al poder. Apeló al poder, eh, y que sabía que de alguna u otra manera iba a ejercer esto, pero dice la palabra que Jesús fue movido a misericordia por este muerto en vida, porque era una vida de como si estuvieran muertos vivientes, así como en las películas de zombies que todos se apartan de ellos. Bueno, así eran los leprosos. Era muerte en vida prácticamente, era una condición terrible. Pero tuvo esta misericordia el Señor de este muerto en vida, pero fíjate que no se especifica si era pecador o no. Obviamente era pecador porque Dios sujetó a todos en pecado, pero sigue en la condición de leproso, y ser leproso pues no era pecado, porque pues nadie quiere pecar en esos entonces ni ahora. Decir, ¿cómo pecaré? Ah, ya sé, me voy a enfermar, ¿no? Pues obviamente nadie en su sano juicio peca enfermándose, ¿no? Y menos en esos tiempos de una enfermedad
con la que ya describí la lepra. No se especifica la calidad de persona que era él. No se especifica si era temeroso de Dios. Era creyente de Dios y era creyente de que Jesús tenía algo que ver con el Dios de Israel, dado que hacía milagros, pero que tenía poder. Tenía poder para sanar. Y él hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús tuvo misericordia de él. Esto viene descrito, pero particularmente en el caso de Marcos 1:40, no empieza con algo que comienza con muchas otras frases. No le dijo, Señor, si quieres, sino le dijo, si quieres, tú que tienes poder y que ya he visto otros casos, si quieres puedes limpiar. No le dijo Señor, no le dijo hijo de David, no le dijo que tú eras el Salvador, no fue como en el caso maravilloso que se describe en Juan 9 con el ciego de nacimiento, que le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Salvador? Y le dijo, Señor, muéstrame quién es para que vaya y le adore. Y le dijo, el que habla contigo, y se postró y le adoró y demás. En este caso en particular, no le llama Señor. ¿Por qué no lo especifica Marcos? No sabemos cómo estuvo al detalle, pero el chiste es que comienza apelando al poder. No se especifica en esta ley pues que fuera una enfermedad como tal pecado, pero aparte de todo Jesús le dio sendas instrucciones, precisas instrucciones después de la sanidad. Le dijo, no, no le digas nada a nadie, sino ve, cumple con la ley vigente en ese momento, ¿sí? Cumplir con lo que Dios tenía vigente en ese momento, que era la ley judía para los israelitas, y le dijo, cumple con la ley. Por lo tanto, este leproso era hebreo, a diferencia de los 10 leprosos, que no se especifica, que sanó, y le dijo, vayan a limpiarse, y de repente regresa solo uno y dice que era samaritano. En este caso no se especifica, pero sí le dice que se presentara al sacerdote para recibir, ahora sí que la autorización del sacerdote de que estaba sano. Entonces, aparte todo indica a que era, por haber visto la purificación de esto, pues obviamente se especifica que parece ser que era judío. ¿Por qué? Porque sería testimonio para el sacerdote. Jesús le dijo, no hagas esto, sino que haz todo lo necesario para que sea esto un testimonio para el sacerdote. ¿Okay? Entonces, pues aquí eh, vemos que el Señor quería dar testimonio al sacerdote. Pero vemos entonces que en lugar de hacer esto, el ahora bendecido por la misericordia de ser limpio a la ley, pero no obedeció, él no obedeció, él simplemente empezó a hacer dice, pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, pero en ningún momento dice, particularmente en Marcos, a darle gloria a Dios, sino que de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad. Y vemos entonces este hecho lamentabilísimo, que le estorbó a otros su entusiasmo, le estorbó a otros el poder ya no entrar, porque dice, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí vemos algo que de verdad muchas veces, pues que Jesús pedía algo pero no se le obedecía, sobre todo cuando recibía algún tipo de sanidad a algunas personas,
pero al menos le daban gloria a Dios. Él ni siquiera hizo esto, sino que desobedeció. Y bueno, el asunto es que gracias a Dios nadie le estorba a Dios para sus propósitos. Que si Dios sabía que este leproso iba a hacer esto, sí. Que no se le iba a dar testimonio al leproso, al sacerdote, pues también, porque aparentemente no dice más, pero parece ser que no fue como le ordenó Jesús, y que estorbó a otros porque dado la magnitud del evento, pues se abalanzaban para entrar a la ciudad para ver a Jesús. En otro de los evangelios dice que Jesús aprovechó este tiempo para irse a orar solo, dado que ya se había hecho pues totalmente pues famoso este evento tan espectacular. Bueno, entonces vamos a mantener en la memoria este hecho que, que vemos que Jesús hizo. Bueno, el segundo, si quieres, la segunda participación de si quieres. Esta la vamos a ver en Mateo 17, del 1 al 7. Mateo 17, del 1 al 7. La segunda, si quieres, que se ve. Bueno, leemos Mateo 17, del 1 al 7. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y viene aquí: si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Vemos que posteriormente, en los versículos posteriores, en los versículos 8, 9 y 13, Mateo 17, 8, 9 y 13, dice: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, acuérdate, estamos leyendo Mateo 17, pero ahora de los versículos 8, 9 y 13. Versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, al igual que al leproso anterior: no le diga nada a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ya después le preguntaron, o sea, que si Juan el Bautista, o sea, qué se refería, y aparece Elías y todo. En el versículo 13, entonces, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, de que Elías ya había venido, porque vieron a Elías, y ellos dijeron, pues no, que va a regresar, y hubo una confusión en ellos. Dice: Elías ya vino, era Juan el Bautista, que traía la esencia pura de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista como tal no era Elías reencarnado, como malamente se entiende en otros lados. Bueno, vamos a analizar esto con calma. En este caso, la petición fue humilde también de Pedro y de los otros, o al menos fue Pedro el que habló, como siempre, por delante. Fue humilde y con temor expuso su propuesta, con un temor reverente, esa propuesta, que bueno, pues que finalmente les había llegado una oportunidad que no se podían perder. Eso de que se le apareciera Jesús, Moisés y Elías, y que se quedaran con Jesús con un vestido tan resplandeciente y su rostro como el sol, son oportunidades que, según los genios del marketing, no te puedes perder. No te puedes perder el que venga Juan Camaney a un auditorio.
no te lo puedes perder. No te puedes perder el evento glorioso, que te tomes una foto con Cash Luna, no te lo puedes perder. Tienes que ir al auditorio y pagar ahora 500 varos, que antes era gratis, pero ahora cobran 500 pesos por un auditorio padrísimo, porque va a venir. Pero imagínate que Juan Camaney de hoy, ni qué músico fulano de tal, ni que van a tocar los Redimi 2 y todas esas porquerías que hoy hay. No, 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 era Elías y Moisés. Y con Cristo resplandeciente no se podían perder esa oportunidad. Y en una de esas, Judas se hubiera enterado de decir, ¿y si cobramos? ¿Cómo ves? ¿No? Bueno, querían finalmente algo visible y que ayudaría, entre comillas, al ministerio del maestro. Otra de las cosas que salieron a relucir es que ellos podrían ser mayores, estos tres, que los otros 9 apóstoles, otros 9 discípulos. Y esto lo digo porque posteriormente ya había el run de quién sería el mayor de ellos. Entonces, después de este evento, se acercó la mamá, como siempre, las mamás por delante, nunca falta el efecto Ave María, ¿no? La mamá por delante de Juan y su hermano, y se acercan a Jesús y le dice Jesús como rey, ¿qué quieres que te haga? Así como Bartimeo le dijo, Señor, cúrame. No, le dijo, que mis hijos, sienta a tu diestra y a tu derecha a mis hijos en tu reino. Jesús le dijo, señora, ya siéntese. No, no le dijo así. Yo si le hubiera, señora, ya siéntese. O sea, ¿cómo pide eso? Amablemente le contestó, bueno, mire, eso yo no lo hago, es el Padre quien da los lugares, no es Ticketmaster, no te tienes que meter a una página para apartar tu lugar, sección ungidos, sección más ungidos y sección hiper ungidos, atrasito para que salgas en la foto. Y luego si te predica, si te, luego, luego si te, ahí te da una palabra profética Marco Barrientos, que está más quemado que, bueno, que, ¿no? Y te da una palabra y tú, no, pues cada año la presumes, ¿no? Y tal, así más cerquita, ¿no? Pues no. Le dijo, señora, eso yo no lo hago. Aparte de que podrían ser mayores que los otros 9 apóstoles, las enramadas serían sustituidas en lugar de la fiesta de los tabernáculos, porque en la fiesta de los tabernáculos que se conmemoraba el tiempo que vivieron en el desierto, en tiendas de campaña, se hacía esta conmemoración en agradecimiento a Dios y hacían enramadas pues con ramas, evidentemente como casas de campaña, pero tenían que ser de ramas conmemorando eso y se quedaban adentro de esta casita de campaña de enramadas, no recuerdo exactamente el tiempo, se quedaban ahí creo que una semana en agradecimiento y en memoria de este tiempo que Dios guardó a Israel en el desierto. Y dijeron, pues qué tal que ahora le salimos a los fariseos y sacerdotes, pues que ya no va a haber fiesta de las enramadas, sino que ahora es Jesús el Rey, ahora es Jesús el Mesías, y de una vez damos golpe de Estado, no religioso, damos golpe de Estado al religioso, a los fariseos. ¿Qué más hubiera podido querer el Señor? Obviamente no sabían lo que pedían. Dios nuevamente lo que hizo fue dar testimonio de su hijo a 3 pelados, como tú y como yo, para que pues ellos tuvieran este testimonio por segunda ocasión, esta voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ya no dijo en quien tengo complacencia, como al principio, sino que ahora en medio de su ministerio les confirmó el Señor a estos 3, a este es al que deben de oír. Por eso apareció Moisés, por eso apareció Elías,
tanto la ley como los profetas aparecieron y les dijo, a este es al que deben de seguir, a este es al que deben de escuchar, a este es al que deben de obedecer. Dios nuevamente dio testimonio de su Hijo, eh, y aparte de todo, pues entre todo lo que estaban pidiendo ellos, que no sabían, querían ellos tener, recibir más para ellos que para la gloria del Hijo, porque aparte de todo, ellos recibieron mucho más de lo que pidieron. Ellos, en lugar de recibir su congreso anual con Jesús iluminado y Elías y Moisés ahí, imagínate el evento, ¿no? Si la reina de África, este, la reina de Saba vino a ver, desde que viene siendo la antigua Etiopía, vino a ver a Salomón desde lejos. Imagínate de dónde vendrían millones de personas para venir a ver al mismísimo Moisés y al mismísimo Elías y al mismísimo Jesucristo glorificado, de dónde hubieran venido a verlos. Por supuesto que era algo que de una o de otra manera hubiera sido tan glorioso que pues ellos lo pensaron, pero recibieron la revelación del Padre, recibieron fe, recibieron una revelación mucho más profunda del Hijo. Jesús también les dio instrucciones, como vemos, sí obedecieron ellos. Y aquí el tema de este si quieres es qué hubiera pasado si Jesús hubiera aceptado la propuesta de sus discípulos. Pues lo que hubiera pasado es que no hubiera llegado el tercer si quieres. El tercer si quieres es algo que no hubiera pasado si Jesús hubiera aceptado la propuesta que se oye disparatada, pero en realidad no era disparatada. Todo el mundo voltea a ver a Pedro diciendo, ay Pedro, otra vez. Primero te nos ahogas ahí en la alberca. Luego reclamas. Luego le dices a Jesús que no pase eso. O sea, Pedro, ya. Ahora sí que, como el meme, Pedro, ya. No era disparatado. O sea, se ve así, parece hasta ridículo, pero hubiera sido un hitazo que Jesús hubiera evitado la muerte. Jesús hubiera evitado tanto descrédito. Jesús hubiera evitado la maldición tan horrible y las maledicencias de los sacerdotes y de los fariseos, hasta diciéndole hijo de Belcebú, que por Belcebú hacía las obras. Si hubiera evitado todo eso, es decir, ándale, acá está Moisés. ¿Qué Moisés? Pues aquí está. ¿Qué Elías? Aquí está. ¿Ahora sí van a creer o no? Si hubiera abolido la ley en ese instante, y en ese instante se hubiera podido comenzar, se hubiera reducido la historia de la Biblia en ese instante a un milenio, de 1000 años de gobierno de Jesús sobre Israel y sobre todas las naciones, con 2 testigos, como dice en Apocalipsis, que todavía no estaba escrito. Se hubiera reducido si Jesús hubiera aceptado la propuesta de Pedro, que no era nada descabellado, pero era igual de tentador, humanamente hablando, que se hubiera reducido todo, que nosotros ni siquiera probablemente hubiéramos existido, y se hubiera reducido todo desde este momento para atrás. Ya no hubiera nada, ya no hubiera Pablo, ya no hubiera Pedro, ya no hubiera habido Santiago, ya no hubiera habido las cartas de Juan, ya no hubiera habido Apocalipsis, porque ya no hubiera sido necesario, porque hubieran sido 1000 años de gobierno, sin sacrificio, sin memorial del sacrificio de nuestro Señor. Y ahí viene el tercer si quieres.
El tercer si quieres está en Lucas 22, del 39 al 46. Lucas 22, 39 al 46. Y esto no es algo que podemos pasar por alto con este si quieres. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Tampoco pudieron obedecer. Tampoco estaba ahí el leproso. Ese leproso se fue, apeló al poder, recibió sanidad y jamás de su poder. Como tantos y tantos que reciben sanidad de su lepra, pero siguen en pecado. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Yo me imagino que un tiro de piedra habrán sido no sé quién, según un tiro de piedra según quién. Si fuera tiro de piedra según algunas pastoras que conozco, hubieran sido como 4 centímetros. Si hubiera sido un tiro de piedra de un quarterback de la NFL, pues serían pues, como más de 100 yardas. Pero se apartó como un tiro de piedra de distancia, y puesto de rodillas oró, diciendo el tercer si quieres: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle después de esta palabra. Hay una coma, hay un silencio infinito, hay una eternidad de separación en ese pero. Si quieres, Padre, pasa de mí esta copa. Hubo un silencio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hubo un silencio en el trono. Lo leemos de corridito, pero la creación se detuvo un instante, un suspiro, porque era el Hijo, Dios Hijo, diciendo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, este sacrificio, esta sangre que va a ser derramada va a ser la mía, este cuerpo que va a ser colgado en un postre es el mío, este sufrimiento, si quieres. Pero se rompió el silencio con un pero, el pero más glorioso, el pero más glorioso que pudo haber existido, que ha existido y que existirá durante toda la creación, el pero glorioso, el pero por el que cada día si nos despertásemos, le diríamos gracias por ese pero, el pero más valioso del mundo, el pero más valioso de la historia, el pero más grande, más grande, más grande. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparece el ángel, versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Ya no hubo ruego para no pasar por ello. Ya no hubo ruego para no sufrir. Ya no hubo ruego, sino que fue el ruego para poder llevar a cabo la voluntad del Padre, misma que Jesús en Filipenses 2 se despojó a sí mismo,
siendo Dios, y se hizo hombre para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo dice en Filipenses 2. Y se apareció y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor con grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Agua y sangre, agua y sangre, agua salada de sudor, como el mar, como la creación. Cuando se levantó de la oración, vino a los discípulos y les halló durmiendo a causa de la tristeza. Esa tristeza que hace que no oremos, que no perseveremos. Esa tristeza que invade nuestro corazón a tal grado que se nos olvida ese pero. Cuando la tristeza es más grande del reconocimiento de la misericordia de nuestro amado Cristo, de nuestro bendito Cristo. Nos dormimos. Por la tristeza, pero finalmente dormidos. Hay personas creyentes que después de la tristeza se quedan estacionados en un loop de tristeza, en un círculo de tristeza, y son los mártires para siempre, de ellos mismos, no del Evangelio, y se quedan ahí, no en la tristeza, pero dormidos. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levántense y oren otra vez para que no entren en tentación. Levántense, levántense los que han estado en tristeza, pero ya ni siquiera tristeza por el Señor. Bueno fuera que la tristeza fuera por la obra de Dios, por los que se pierden, por tristeza, por que las cosas van en, encaminándose a un final y en nuestros ojos podemos ver cosas. Tristeza de ver cómo el hombre está terminando con la creación de Dios. Tristeza de ver que se está incrementando el número de no natos. Tristeza de ver tanta cosa. No, una tristeza muy, muy personal, misma que yo no voy a juzgar, pero se habrá quien la juzgue. Y yo espero que el peso de nuestros corazones se inclinen a una tristeza, al menos por las cosas de Dios. Vamos a revisar este texto rápidamente. Fue humildad, pero con una verdadera angustia. Y aquí vemos parte de ese pero, así como fue una tentación para Jesús, implícita, en que se pusieran enramadas para este Moisés y para Elías y con él glorificado. El Padre que no tienta a nadie, yo creo que fue tentado. ¿Qué hubiera pasado si el Padre hubiera dicho, quiero, no pases por la cruz? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si hubiera respondido el Padre? Así como Jesús le respondió a un leproso que ni siquiera obedeció, sanó y las gentes sanan, ni siquiera obedecen ni las gracias dan a Cristo y siguen en su camino hasta la próxima bronca.
Este era Cristo diciendo ahora, en lugar del leproso, Padre, si quieres, al único santo, al Cordero de Dios, al Cordero Pascual. Si quieres, si quieres, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Que ni tú ni yo tendríamos salvación. Estaríamos hundidos en pecado. Seguiríamos leprosos por el pecado, sin salvación, sin esperanza para la otra vida, sin esperanza en esta vida, siendo adoradores de la creación antes que del Creador, hundidos en las cosas del diablo, en brujería, en esotería, en pecado, en amor al dinero, en fornicación, en adulterio, en asesinato, en muerte. Habría gente decente, pero pues si la decencia salvara, qué desprecio tenemos por la sangre de Cristo. Si las cosas esotéricas salvaran, qué desprecio tenemos por la sangre de Cristo. Si el diablo salvara, qué desprecio por la sangre de Cristo. Si las cosas ocultas salvaran, qué desprecio tenemos por la sangre de Cristo. Se sometió también por misericordia, igual que con aquel leproso desobediente y ahora lejano. El Padre no le respondió porque Cristo decidió por la misericordia. Y el Padre, en mutuo acuerdo previo, procedió a dar a su Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo, sea limpio de la lepra del pecado, sea justo, sea bendecido con la salvación. Ese es el Evangelio de Dios. Eso es lo que tenemos que predicar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Él lo dio, en este momento lo dio, al no responderle a Jesús si quieres. Y cuando el Padre escucha si quieres, pasa de mí, y hay el mutuo acuerdo y no contesta oración por una razón, porque antes de recordarle que fue mutuo acuerdo, por esta inmensidad de leprosos, desobedientes que somos nosotros, vino ese pero valiente. No sé qué pero le pongas a Cristo. Decidió por la misericordia, y el Padre también. No buscaba lo suyo, porque vino lo suyo. ¿Y sabes cuál era lo suyo? Tú y yo. Vino a salvar leprosos. Los escogidos que el Padre le había dado. Desde antes de la fundación del mundo y hasta el fin de los tiempos, hasta el tiempo del fin o el fin del tiempo. Fue la misericordia más pura, fue la decisión más firme, una decisión firme a cambio de leprosos limpiados para darles su amor eterno a ellos, en esta y en la próxima vida. El leproso fue a cambio de una sanidad, nada trascendente para el mundo, pero el segundo, si quieres, fue muy trascendente, y el tercero
fue aún más trascendente para la eternidad, porque fue un si quieres de Jesús. Ahora a él le tocaba decir, postrado, si quieres. El primero fue un leproso postrado, diciéndole él si quieres, apelando a su poder, ni siquiera apelando a su amor, ni siquiera apelando a su bondad, pero fue movido a misericordia. El segundo, un si quieres de Pedro, que Jesús no lo regañó como a Juan, que le dijo, ¿quieres que oremos para que les caiga un rayo si no te reciben? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. No regañó a Pedro, porque intervino el Padre y dijo a él, oigan, como ya lo dije, este tercero fue para esos leprosos, limpiados, y aquí estamos. Y por eso estamos aquí. Gracias, aun si quieres, autoanulado. Es por eso que ya no somos los que exigen en sus oraciones. Qué bajeza es exigirle a Dios que cumpla su palabra, aunque esté escrita. Es una bajeza. Ya no somos de los que oran para ser sanados, sino para ser limpiados y salvados. ¿Cuánto oramos por esos leprosos que serán sanados? Porque es nuestro deber hacerlo y lo seguiremos haciendo. Pero que jamás siguen al Señor. Y hacen tanto ruido que nomás estorban a otros. Ni entran al reino ni dejan entrar. Porque después de ser sanados por Cristo mismo, yo he sabido que se van a la villa a darle gracias a la Virgen. Qué bajeza, qué inmoralidad espiritual. He sabido de otros que se ora por ellos, primero para salvación, y bueno, si no en su misericordia sana, y le dan gracias a la creación antes que al Creador, a ángeles creados, a santos, pues hay un locutor que se llama Santos, pero a santos que están muertos, a deidades, a espíritus. Qué bajeza tan grande. Pero aún así el Señor nos pone, como Él, movidos a misericordia, diciendo, quiero, sé limpio. Quiero, sé sano. Y seguiremos orando. Finalmente no es a nosotros a quien rechazan. Pero también tenemos que saber que nuestra oración debe de ser como la del Señor. Que ya no somos los que buscamos un beneficio directo o indirecto para que alguien a quien queremos se sane. Ya debemos de crecer, mis amados. Ya debemos de estar más allá confiados del Señor. Que el Señor sabe a quién escoge y a quién no. El Señor sabe a quién sana y a quién no. El Señor sabe de leprosos. El Señor sabe de desagradecidos. El Señor sabe bien. Ya sabe el Señor de los pecados de cada uno. El Señor ya lo sabe. El Señor no se queda llorando con la manita extendida. El Señor no se queda fuera de su cumpleaños, afuera, bola de borrachos que festejando su nacimiento. El Señor sabe. El Señor sabe que estamos en los tiempos de Noé. Se casan y se dan casamientos, se dan regalos entre ellos. Los gringos bautistas, que son los inventores de ese demonio que se llama Santa Claus, que lo es, y después, si quieres, te digo.
regalos a los niños en el árbol destinado a Thor, el dios Thor, no Thor el de Marvel, sino el Thor dios de ese, el que aquí había que matar niños y dejarlos en el árbol. Las luces, todo esto. El Señor sabe, el Señor sabe. Ya no somos los que buscamos ese beneficio directo o indirecto. Ya no somos los que oramos para ayudar o para convencer a Dios. Ya no somos los que abogamos como la madre de Juan y su hermano para que estén en el reino de Dios. Ya no somos los que oramos, hemos crecido. Y entre más sabemos, más es el reducido de los escogidos de Dios y más grande es la odisea. Esos gringos bautistas que insisten que hay que festejar el nacimiento de Cristo, ¿por qué? Tenemos que hacer un memorial del sacrificio del Señor y lo que ordenó el Señor. ¿Con qué tipo de si quieres vas a recurrir a Dios? ¿Con qué tipo de si quieres vas a recurrir al Señor? Yo te invito a que, pues en estos días se acostumbra a que bajan el número de vistas, el número de asistencia. Yo te invito a que reflexiones. Si es que alguien ve esta conferencia, esta predicación, si es que alguien la ve, porque esa es la otra, que no es para todos. Yo sé que será una de las predicaciones menos vistas, menos compartidas, menos populares. Como sabrás y he demostrado, a mí mi popularidad me importa lo mismo que haya ganado ayer el Atlante, o sea, hace nada. Y por cierto, ganó ayer el Atlante, no importa. Pero que hagas un ejercicio espiritual muy, muy en serio. De que si hoy estuviera el Señor, que lo está, pero que percibieras que estás enfrente del Señor y te preguntara el sueño de todos los que creen en los genios que conceden deseos, que Jesús te preguntara como a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu Señor si quieres? ¿Qué le dirías? ¿Echar el tiempo atrás? ¿Que resucite algún muerto? ¿Echar el tiempo atrás para no haber tomado una mala decisión? Hacer algo que no sea tuyo o para tu beneficio. ¿Qué sería? No te voy a compartir lo mío porque no me quiero poner de ejemplo, porque no soy digno. No soy digno del tercer si quieres. Para mí no hay más que ese si quieres. Pero para mí no hay más. Con ese me conformo. Pues bueno, le doy gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Cerramos entonces esto y te dejo con la pastora. Dios te bendiga. Hasta luego.